Reparo con incidencia en el impuesto a la renta. Análisis de una sentencia del Tribunal Fiscal. Argumentos de la Administración Tributaria. Argumentos del deudor tributario. Argumentos del Tribunal Fiscal. Argumentos de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria SUNAT declaró infundada la reclamación formulada contra la resolución de determinación número 054-03-37390, girada por el impuesto a la renta del ejercicio 2014 y la resolución multa 054-02-46283, girada por la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. La Administración sostiene que el recurrente no entregó el expediente técnico de las obras y deduce que dichas compras no fueron destinadas y que lo califican como gastos ajenos al giro del negocio. También sostiene que dichos recibos por honorarios no están cumpliendo con el principio de causalidad. La Administración Tributaria solicitó que el recurrente haga sus descargos y lo sustente con la base legal, y que sustente toda documentación realizada, los cuales el recurrente no sustentó los documentos requeridos, generando así la resolución multa. Argumentos del deudor tributario. Sostiene que se dedica al rubro de la construcción y que habiendo efectuado 6 obras, para lo cual se adquirió materiales de construcción, sostiene que han emitido recibos por honorarios y que en el año 2013 dicha empresa no ha considerado gastos y por lo cual se está deduciendo en el ejercicio del año 2014. También sostiene que los comprobantes de pago cumplen con las formalidades establecidas y que el reglamento de comprobante de pago y los parámetros establecidos en la ley 28.194. Ellos indican que no han incurrido en infracción tipificada. Argumentos del Tribunal Fiscal. Indica que para efectuarse y se considere necesario, se requiere que exista una relación de causalidad entre gastos producidos y la venta general. No se admitirá como medio probatorio la documentación que, habiendo sido requerida en primera instancia, hubiera presentado el deudor tributario. Los únicos medios probatorios aceptados por la ley administrativa son los documentos de pericia y la fiabilidad de la información. El procedimiento contencioso administrativo sostiene que el recurrente no ha expuesto ni ha explicado el origen y la improcedencia de las observaciones planteadas por la Administración Tributaria, y al infundarse la ley corresponde mantener el reparo y apelar. Resolución de Intendencia 056-014-011-403 SUNAT, emitida el 28 de junio del 2017. Opinión y apreciación positiva y negativa del caso. Bien, en la apreciación positiva del caso, tanto la Administración Tributaria como el deudor tributario se manejaron bien, objetivamente. ¿Por qué? La Administración Tributaria, si ve que tienes 6 obras en el año, ya sea en el ejemplo de la RTF que estamos ahora estudiando y analizando, si tú tienes 6 obras en el año, indudablemente vas a tener ingresos elevados. Entonces, si la Administración Tributaria te decide investigar y ve que si tienes ingresos altos, pero tu renta es muy baja, te va a pedir una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se deben? Y si tú lo especificaste en deducciones, ya sea por recibo de honorarios, la Administración Tributaria está en todo su derecho de pedirte pruebas contundentes, fehacientes de los gastos que hiciste por recibos de honorarios a la gente que trabajó. Entonces, el deudor tributario también está en todo su derecho de hacer deducciones al gasto. Tiene la obligación de demostrar con papeles, ¿no?, con documentación, por qué se hicieron las deducciones en ese año.
tanto la administración tributaria como el deudor tributario hicieron bien. Uno en investigar y el otro en demostrar por qué se hicieron esas deducciones tan elevadas. En la apreciación negativa del caso hay 3 puntos que son bastante graves. Una, que el deudor tributario, dice la administración tributaria, que el deudor tributario no presentó los informes técnicos de la obra por la cual hace deducciones al gasto. Ese es uno. La otra apreciación negativa es que el deudor tributario no cumple con los principios de devengado. El deudor tributario cree que porque en el 2013 no hizo las deducciones al gasto, las va a hacer en el 2014, y no es así. Se hace en el año donde se producen los ingresos y los egresos. Eso cumple la norma del principio de devengado. Todos los ingresos y egresos se hacen en el año donde se hace la operación. 3. El tercer punto es que la administración tributaria quiso que el deudor tributario presente su descargo y presente un informe detallado de todos los gastos y de los años donde no se devengó y se devengó, pero el deudor tributario no los presentó y se generó una multa. Esas serían las apreciaciones negativas de este caso de la RTF. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos toca hablar sobre la RTF 085541-03-2017. En esta oportunidad nos comenta que la recurrente sostiene que se dedica al rubro de construcción, habiendo efectuado 6 obras, por lo cual adquirió materiales de construcción. Sin embargo, la administración reparó que tales adquisiciones, aduciendo que no exhibió la documentación correspondiente a que acredite fehacientemente a ello. Bueno, nos comenta también que la administración señala que como resultado de la fiscalización se efectuaron reparos de la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2014, al no sustentar documentariamente la causalidad de gastos sustentados por recibo por honorarios y por la adquisición de materiales de construcción, que no se acreditó por efectivamente hayan sido usados en la generación de renta gravada, en el mantenimiento de la fuente productora de ingreso. Bueno, le voy a hablar un poquito sobre la causalidad. Nos comenta que la causalidad son los gastos cuya documentación tiene que estar sustentatoria, no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el reglamento del comprobante de pago. El gasto incurrido debe encontrarse acreditado debidamente con documentos comprobantes de pago y contar con documentación adicional fehaciente. Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder determinar renta de tercera categoría, necesariamente debe cumplir con la determinación del principio de causalidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Para poder calificar determinados conceptos como deducible, es necesario que se acredite una relación causal de los gastos efectuados por la generación de la renta y a su vez mantenimiento de la fuente, es decir, debe tratarse gastos necesarios o propios de giros de la empresa, que los gastos tienen que ser vinculados a la actividad en la que se dedica la empresa. Como regla general, deducible para determinar la renta de tercera categoría, los gastos, eso nos comenta la suma, los gastos necesarios para producir y mantener la fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida. Además, se deben tener en cuenta los límites o reglas que por cada concepto hubiera dispuesto, cuyo análisis dependerá de cada caso.
Para todo caso tenemos dos principios de causalidad. Tenemos la concepción restrictiva del principio de causalidad y la concepción amplia del principio de causalidad. En la restrictiva nos habla que bajo esta concepción se permite la deducción de los gastos que tengan la característica necesaria e indispensable para poder producir la renta, mantener la fuente generadora, es decir, se entiende que los gastos necesarios a aquellos desembolsos estrictamente indispensables. En el otro nos comenta que para mantener la fuente generadora de la renta, tomando la cuenta adicional de la totalidad del desembolso que pueda contribuir de manera indirecta a la generación de la renta. Le voy a comentar, en algunas situaciones pueden presentarse casos de los cuales existe documentación completamente indicada. En lo anterior y en el caso existe que el comprobante de pago, pero la operación no se llevó a cabo. En esta situación nos comenta que cuando el propio contribuyente es el que intenta justificar una operación inexistente, lo que está pasando en este RTF 085541-3-2017 es que está ocurriendo eso, que el contribuyente está haciendo ver el caso con pruebas que no existen, no es fehaciente, o la misma también, porque ya que existe la intencionalidad, la posible comisión de figuras penales a través de los delitos, ya que existen, también se observa. Además que se está tratando de crear la operación donde la misma no existió. Por último, el artículo 37, que adicionalmente dispuesto por el principio de causalidad, se deberá dar cumplimiento a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. Muchas gracias, profesor.